Traders, a lo largo de los últimos años han estado apareciendo varias estrategias que nos prometían hacernos rentables de forma rápida y sencilla. Estoy hablando de ICT, Smart Money y todas estas estrategias que realmente tienen una base común, el Supply and Demand. En el vídeo de hoy vamos a ver paso a paso cuáles son las claves del Supply and Demand, cómo detectar esas zonas de compra y venta perfectas para que no solo podáis ganar dinero de forma consistente, sino también podáis empezar a tener más claras otras estrategias más avanzadas. No perdáis detalle porque cada segundo de este vídeo va a ser muy importante para que consigáis alcanzar esa deseada rentabilidad. Y si queréis que os acompañemos en este camino del mundo del trading, suscribiros y marcad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos vídeo. Bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y chicos, ya somos más de 10.000 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días os intentamos aportar aún más valor trayéndoos las noticias más importantes de los mercados, análisis, promociones, todo lo que necesitáis para ser rentables en el día a día. Así que os esperamos, tenéis el enlace en la descripción. Y chicos, antes de empezar el vídeo, avisaros muy rápidamente de que ya por fin tenemos la aplicación de la plataforma de YouHolder disponible para todos los países de Europa y de Latinoamérica, ¿vale? Como sabéis, es uno de los criptobancos más grandes del mundo, regulado tanto en Suiza como en todos los demás países del mundo y bajo la custodia de la Ledger Enterprise, es decir, los seguros cripto más grandes del mundo. Nosotros es la aplicación que utilizamos, pues eso, como criptobanco para el día a día, donde podemos estar generando hasta un 20% anual con nuestras criptos, euros, dólares, lo que sea. Si le damos a mostrar todos los activos y nos ponemos pues un nivel más normal, como puede ser aquí el de oro, que depende un poco pues del dinero que tengáis en la plataforma y todo esto, ¿no? Pero como veis podéis conseguir hasta un 11% anual de intereses en USDT, un 7% en Bitcoin, un 7% en Solana, incluso un 7% en XRP, para todos aquellos pues que holdeáis XRP, por ejemplo. Pero aparte de utilizarlo como nuestro criptobanco de confianza, nos da la oportunidad de generar otros pequeños ingresos pasivos gracias a su Cloud Miner. Básicamente desde la propia aplicación, que se vería de esta forma en vuestro móvil, cada unas cuantas horas os van a ir desbloqueando como nodos que simplemente tendréis que pulsar para que os paguen un poco de Bitcoin cada vez que lo hagáis. Podéis ganar hasta 300-350 dólares mensuales haciendo esto. Por supuesto, depende también del capital que tengáis en la plataforma y de las tareas que vayáis haciendo para conseguir esos rayitos que se ven aquí arriba a la derecha, que serían los que gastaremos para poder desbloquear estos nodos de Bitcoin, ¿vale? Así que os dejaremos el enlace en la descripción para que podáis aprovechar todas estas ventajas y con un regalito también por parte de nuestra comunidad. Aprovechadlo. Y ya sé que estaréis bastante cansados de ver muchos vídeos o a mucha gente que os dice cómo es operar el Supply and Demand en la teoría y os muestran unos cuantos ejemplos random, pero después nosotros, cuando llegamos a nuestros gráficos en mercado real, no somos capaces de verlo tan sencillo. Por eso en el vídeo de hoy, aparte de ver toda esa base, también os enseñaremos trucos o estructuras que debemos detectar para empezar a buscar una operación de estilo Supply and Demand. Pero lo primero de todo, ¿qué es el Supply and Demand? Básicamente son zonas que reflejan la fuerza de compras y ventas en el mercado en un punto y momentos concretos, pero normalmente esta fuerza o debilidad viene dada por activaciones institucionales, que son las que provocan un volumen más alto y velas más amplias, que es lo que nosotros podemos detectar visualmente en el mercado. Claro, ¿por qué querríamos nosotros tradear estas zonas y por qué son tan importantes?
Pues realmente lo acabo de decir, queremos alinear nuestras operaciones con las de los grandes jugadores, llegar a detectar de forma más sencilla esas zonas donde los institucionales ponen sus órdenes de compra, que serían las zonas de demand, o sus órdenes de venta, que serían las zonas de supply. Y claro, con esto también tendríamos una base bastante amplia del estilo operativo ICT o del Smart Money. Pero claro, nos vamos directamente al gráfico, vemos aquí una gran caída, una gran tendencia bajista, que bueno, viene dada de las rupturas estructurales que tenemos aquí arriba, zonas de tendencia alcista que se rompen, el precio cae. Vemos también aquí un rango bastante amplio con una toma de liquidez institucional por la parte de arriba, un reingreso para luego romper y caer por la parte de abajo. Pero claro, ¿qué nos suelen decir siempre esas teorías o esos vídeos que nos enseñan a operar supply and demand? Que siempre lo primero que tenemos que buscar es una vela de activación, que en este caso sería esta de aquí, esta vela roja, que si os fijáis es la que marca la ruptura del rango anterior y no solo la marca, sino que también la confirma para después seguir esa tendencia bajista. Pero claro, no se llama vela de activación en este caso solamente por eso, sino que la teoría de operar el price action nos dice que busquemos la última vela anterior a esa vela de activación, que es la que nos marca la direccionalidad del precio, pues que busquemos la anterior que vaya hacia el sentido contrario. En este caso, el precio cae, rompemos por aquí, sigue cayendo y tenemos aquí esta vela que vuelve a ir hacia arriba y luego sí que tenemos esa llamada vela de activación para seguir cayendo. Pues bien, la teoría nos dice que debemos marcar esa vela, sus máximos y sus mínimos. De hecho, voy a cambiar aquí los colores ya del rango superior para que se vea todo bastante mejor. Y nos dice que ahí es donde el precio tiene que volver y ser rechazado, en este caso pues porque estamos en una tendencia bajista, y deberemos buscar justo en esta zona, esperando el precio, nuestra operación en corto, sea buscando un ratio operacional 1,51, sea buscando por ejemplo esos mínimos anteriores o incluso por teoría los mínimos estructurales anteriores, no los de la propia estructura pequeña que estamos operando, no, sino de la estructura mayor, que sería más o menos hasta aquí, ¿no? Como veis, la operación se da correctamente, pero luego tenemos muchas más teorías que nos dicen que, por ejemplo, sí que esa zona es la clave para esperar el precio, pero que debemos hacerlo al 50% de ese rango que nos marca la vela anterior a la de activación. Como veis, exactamente, ahí tenemos una posición que está mucho mejor optimizada. Un ratio operativo mucho más amplio, superior a 7, con un porcentaje de pérdidas posibles mucho menor, es decir, un stop loss más corto. Y es aquí donde surgen pues también los order blocks, luego también podríamos incluso bajar de temporalidad, ajustar mucho más estas entradas. Y luego yo también personalmente en vídeos anteriores os tengo dicho que además en este tipo de situaciones donde tenemos este pequeño rango de velas con mucha indecisión, claro, si queremos buscar esa vela de activación sería esta de aquí, luego como veis seguida pues otras dos velas negativas y claro, entonces la vela para esperar nuestra entrada debería ser esta de aquí, ¿no? Esta vela verde que es la última antes de empezar la caída con la nueva vela de activación. Pero ¿qué pasa? Que el precio nunca llega. Y esto es algo que nosotros explicábamos en otros vídeos anteriores, que por supuesto podéis ir a revisar, donde os comentábamos que estos rangos con mucha indecisión tendríamos que tenerlos en cuenta junto con sus spikes, como si fuera lo que nosotros llamamos order blocks estructurales, ¿vale? Como veis, el ranguito pequeño de estas 4 velas de indecisión se extiende con los spikes hasta este punto y hasta este otro punto de aquí, que ocurre justo, como veis, en este caso podríamos esperar aquí el precio y nuestro stop loss por la parte de arriba y de nuevo tendríamos una operación exitosa. Pero claro, aquí tenemos muchos pequeños detalles que no estamos teniendo en cuenta y sobre todo que si lo veis así reflejado, como ocurre en la mayoría de vídeos, cursos, tutoriales que tendréis por ahí, es muy fácil verlo así, pero realmente cuando tú intentas entrar en el mercado en tiempo real,
real, en directo, la mayoría de gente no es capaz de replicar esto, porque sí, esto está muy bien, así se ve muy bonito, pero hay detalles clave y formas para detectar cuándo se van a producir este tipo de movimientos y dónde exactamente podemos utilizar estos conocimientos de supply and demand. No en todas las zonas podemos. Y eso es en lo que os vamos a ayudar ahora. Las vamos a llamar facilidades, porque eso es lo que son. ¿Qué facilidades tenemos a la hora de detectar y operar correctamente el supply and demand? Primero, estructuras y price action, como ya acabamos de ver un poquito en este ejemplo. Segundo, ayudarnos con el volumen específico y, por supuesto, también ayudarnos de algunos indicadores muy concretos, ¿vale? Que esto es la palabra clave, concretos, no todo vale. Y con este conjunto de cosas podremos saber exactamente o al menos detectar con más facilidad aquellos setups que son mucho más probables de tener éxito utilizando supply and demand. Ya para empezar, seguramente hayáis oído muchas veces, hayáis visto que este tipo de estructuras son perfectas para buscar después ese rechazo para volver a esperar el precio pues en ese order block, en esa vela anterior justo a la primera vela de activación. Pero claro, muchas veces luego ¿qué ocurre? Que el precio pues sigue subiendo, no podemos aprovechar esa zona, nunca volvemos ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también lo podemos evitar con esto de aquí. Por otra parte, de nuevo, volvemos a ver otra estructura completamente alcista, con la cual no tendríamos que esperar a estas 1, 2 y 3 velas que siempre nos dice la teoría que debemos esperar. De hecho, en este ejemplo aquí no la tenemos. Quizás esta vela en 15 minutos, si bajamos a 5, serían ya 3 velas negativas. Por eso siempre recomendamos que cuando operéis estilo price action, como mínimo tengáis 2 pantallas o vayáis aquí a TradingView y partáis una pantalla en 2, ¿no? Y ponéis el mismo activo, pues una en 5 minutos y otra en 15, por ejemplo. Siempre que coincida en múltiplos de 3, ¿vale? Es decir, si por ejemplo tenéis una en 10 minutos, por 3 serían 30 minutos, ¿vale? Si tenéis en 15 minutos, por 3 serían 45 minutos. Si tenéis 1 hora, pues 3 horas, ¿vale? Y así sucesivamente, siempre en múltiplos de 3 como recomendación para que visualmente os ayude en este estilo de supply and demand. Pero realmente no tenemos que esperar a estas 3 velas. Aquí, como veis, esta vela de activación que ocurre, que es una vela envolvente, que envuelve completamente a las 3 velas negativas anteriores, es decir, con una sola vela ocupa más espacio que esta caída con esta subida. Cierra por encima y esto ya nos indica que seguramente en temporalidades más bajas esta vela siguiente vaya a buscar en algún momento esta zona de aquí o directamente con un Fibonacci buscando ese 618, esos 0,5, esa zona de Golden Pocket para después rebotar. Pero bueno, sigamos en el gráfico y vamos a lo que de verdad nos interesa. ¿Cuáles son las mejores zonas para operar y detectar el price action? Pues bien, después de que tuviéramos esa caída, de que sí, perfectamente, si os fijáis, podíamos ir detectando esos order blocks estructurales, esperando las caídas, volver a coger estas caídas. Aquí exactamente lo mismo, cogíamos de nuevo también esta caída. Aquí exactamente lo mismo, con toda la estructura cogíamos de nuevo esta caída y así sucesivamente. Como veis, esto es puro price action. Rompe la estructura, esperamos el precio para que siga cayendo. Hubiéramos tomado perfectamente esa operación. En el siguiente, de nuevo, esperamos esa caída justo en esta zona de aquí. Como veis, volvemos a tomar de nuevo otra buena operación. Y así sucesivamente en todas estas zonas de supply and demand, que algunos llamaréis order blocks, etcétera, etcétera. Pero claro, lo primero de todo, ¿cuál es la clave para seguir buscando estas caídas en esta gran tendencia bajista? Lo primero es simplemente eso, que estamos en una gran tendencia bajista. ¿Y cómo podemos ir detectándolo poco a poco, estructura tras estructura, fiándonos de seguir esperando el precio para seguir buscando caídas?
Pues directamente porque vamos rompiendo esos mínimos anteriores cada vez. Aquí, como veis, rompemos estos mínimos aquí, el precio vuelve, esperamos caída. Siguientes mínimos. Aquí, como veis, muy justito, pero volvemos a romper estos mínimos, esperamos caída y volvemos a romperlos de nuevo. Por lo tanto, volvemos a esperar esa caída y se vuelve a dar. Sin embargo, aquí, si os fijáis, el precio no rompe estos mínimos de aquí, que serían los importantes realmente. Entonces, si nos fiáramos de la teoría, esta operación no tendríamos que tomarla. Simplemente os digo esto para que veáis cómo muchas veces muchos traders o muchas enseñanzas se basan en una parte aleatoria que si siguiéramos la teoría al 100% no podríamos coger al 100% esas operaciones y muchas veces nos evitaría un gran porcentaje de pérdidas, porque al final del día es mejor ganar 9 de cada 10 que 7 de cada 10, y sobre todo teniendo esto en cuenta a largo plazo. Aquí podríamos tener en cuenta que también fue un momento de noticias en horas de los traders japoneses y asiáticos, pues dándole bastante caña, etcétera, etcétera, pero en principio, si nos fiáramos simplemente de ese tipo de teorías, esta entrada no sería correcta, o al menos lo sería por una cosa que veremos a continuación, pero no del todo si solo tuviéramos en cuenta el supply and demand. Pero claro, como todo, el trading es algo que hay que llevar al siguiente nivel. No tenemos nunca que obcecarnos en un solo tipo de teorías, en un solo tipo de aprendizaje, en un solo estilo de trading. Por eso, si bajamos un poco más, tenemos la estructura perfecta que os ayudará a entender todo esto. ¿De dónde venimos? Bien, para empezar, teníamos aquí un rango superior que lo vamos a marcar en verde como antes para no confundirlo con esas zonas de supply and demand, un rango perfecto donde se produce una ruptura como esta de aquí, una ruptura pues muy amplia que provoca más y más caídas. ¿Hasta dónde? Hasta una zona donde, como veis aquí, tenemos velas con unos spikes muy grandes que nos están indicando que al menos en toda esta zona estamos teniendo una gran absorción del precio. Claro, fijaros la diferencia de spikes de absorción de estas dos velas con estas de aquí, ¿vale? La diferencia es completamente abismal. ¿Cómo podemos nosotros saber que esta zona sí que es correcta o tiene una mayor probabilidad de que en el corto y en el medio plazo sea adecuada para buscar rebotes de esas zonas de supply and demand? La respuesta son los rangos. ¿Y cómo vamos a detectar que empieza la formación de un rango? Que es lo más importante. Los que llevamos ya muchos años con este estilo de trading estructural, pues ya simplemente viendo aquí esta triple doble caída, sobre todo con esta absorción de aquí, pues ya detectaríamos en este punto la creación de un rango. Y que aquí, después de simplemente ver esta absorción, si buscáramos justo la vela anterior a la activación, que la de activación obviamente sería esta de aquí, la siguiente vela sería esta de aquí, ¿vale? O sea, la vela anterior, perdón. ¿Y qué ocurre? Pues que perfectamente podríamos esperar ahí el precio y buscar esos máximos estructurales anteriores. Por ejemplo, que sería un ratio operacional de 3,65, una locura. Ya directamente con 2 a 1 o 1,51 iríamos servidos. Pero bueno, vamos a eliminar esto de aquí y nos vamos a la parte de indicadores, donde añadiremos el volumen spread for VSA, un indicador que es perfecto a la hora de detectar los rangos. ¿Por qué? Por estas barras rojas de aquí, que por supuesto tenemos que saber interpretar correctamente. Lo que más nos interesa de este indicador, como os digo, son estas velas rojas que nos indican esos picos de volumen o zonas donde los institucionales crean una gran cantidad de volumen, y en el futuro también hablaremos del uso de esta montaña roja, de esta ola roja, de qué significa, cuándo aumenta, cuándo no y cómo podemos aprovecharnos de esa información también. Pero bueno, en este caso solamente buscaremos que después de la ruptura principal del rango, donde por supuesto esa ruptura se da con una vela roja de mucho volumen, empieza una caída. Y normalmente la primera zona de parada, que es la primera zona que nos indica la posible formación de un rango,
se produce cuando tenemos otro par de velas como estas. En este caso, si os fijáis, esta vela de aquí tiene mucho volumen, más que en el anterior, pero el precio cae y vuelve a salir otra vela de mucho volumen antes de tener una reacción de nuevo hacia la zona contraria, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre aquí? Si os fijáis, las velas de volumen están cayendo. Es decir, teníamos más volumen aquí de caída que lo teníamos aquí y el precio ha seguido bajando, con lo cual en esta zona, al ver este rechazo, ya sabemos casi a ciencia cierta que es esa primera zona de parada donde después vemos que el precio no consigue continuar subiendo. Claro, en ese punto nosotros ¿qué sabemos? Que ahí tenemos probablemente la parte superior de un rango, pero esto solamente se confirma cuando tenemos la segunda caída. ¿Qué ocurre? De nuevo, esta primera vela que ya nos confirmaría la parte baja de un rango, podríamos marcarlo perfectamente por aquí, en este caso color rojo, la parte baja. Pero ¿qué más información nos dan las dos siguientes velas? Que tenemos una salida por la parte de abajo a tomar un poquito de liquidez institucional con una gran absorción al alza que acaba en positivo, con mucha presión alcista, mientras que de nuevo el volumen pasó de ser más bajo aquí que aquí. Es decir, estábamos cayendo, mucho volumen, absorción, por lógica, nos indica que esos vendedores se han cansado y que además la vela se ha absorbido y acabado en positivo, es decir, tenemos una gran presión alcista. ¿Qué pasa? En este momento, como os he dicho antes, si buscáramos esa vela anterior, podríamos aprovechar esta estructura alcista o directamente podríamos mezclar el supply and demand con la teoría de rangos que ya os venimos enseñando desde hace bastantes vídeos, pero de nuevo la volvemos a tener aquí junto con este indicador de volumen para ayudarnos también a detectar esas mejores zonas de entrada según supply and demand. Sí, podríamos aprovechar esta operación perfectamente, pero claro, ¿qué sabemos? Primero, que tenemos parte de abajo del rango confirmado, de hecho incluso podríamos marcarlo bien de este estilo y tener también una zona media del rango que va a interactuar muchas veces, pero bueno, en este caso no lo vamos a necesitar. ¿Y qué es lo que tenemos 100% claro? Que si ponemos todo el order block o la zona estructural completa del supply and demand, sería esto de aquí, sería toda esta zona de aquí. Y que sabemos que siempre que el precio toque esta parte dentro de este rango, antes de que se produzca una ruptura completa, una ruptura legítima como la que ocurre aquí arriba, siempre o un porcentaje muy alto de las veces el precio cuando llega ahí va a producir algún tipo de rechazo al alza. ¿Por qué? Porque tenemos aquí las instituciones comprando. Claro, ¿cómo podemos ajustar nuestras operaciones? Perfectamente podríamos estar todo el rato haciendo así, stop loss por la parte de abajo y buscando esa parte superior del rango. Si entráramos, por ejemplo, aquí, pues simplemente tendríamos que esperar a que volviera el precio a tocar arriba, tendríamos un ratio bastante corto, pero seguiríamos ganando dinero. Aquí exactamente lo mismo, volvemos aquí a esperar y de nuevo, en este caso hasta estos máximos o la parte superior del rango, volveríamos a ganar dinero. ¿Cómo lo podríamos ajustar más? Muchas teorías dicen que a la parte media y buscaríamos los order blocks, bajar de temporalidad, etcétera, etcétera, y claro, perfectamente ahí ya tendríamos una operación mucho más optimizada y con un ratio operativo pues mucho mejor. Cogeríamos aquí el precio, lo esperaríamos y ya está. 3,20 de ratio operativo, una locura y así de sencillo. Eso sí, no cogeríamos esta de aquí porque claro, y aquí viene el detalle, que si tomamos al 50% uno de estos order blocks estructurales, después de tomarlos ya se elimina ese 50%, ya está tomado, ¿vale? Entonces, la siguiente operación, ¿dónde tendríamos que buscarla? Pues aquí tenemos la vela de activación, muy clara de nuevo, incluso tenemos un pequeñito rango que se rompe también por aquí, ya según Price Action, pues podríamos interpretar esta vela, bla, 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 pero ¿dónde podemos tomar eso? Vemos que el order block estructural es este de aquí, vemos que la última vela pues sería esta roja de aquí y de nuevo esperaríamos ahí el precio, stop loss por la parte de abajo y take profit de nuevo en la parte superior del rango. Y así es como tendríamos todas estas operaciones controladas de forma lógica, de forma muy técnica y sabiendo qué es lo que está ocurriendo en cada momento.
todo esto gracias a los rangos. Y claro, la ventaja de estudiar estas zonas de supply and demand dentro de un rango que ya hemos sabido detectar desde el principio es que también podemos sacar esas zonas de supply and demand en el lado contrario del rango. Por ejemplo, aquí tenemos pues esta vela positiva que es justo la que viene antes de la vela de activación de esta nueva estructura. La marcamos y ya veis lo que ocurre. El precio cuando llega a esa parte superior del rango, aunque en esta quizás no podríamos operarla porque aún no teníamos detectado el rango, pero esta sí que sí. De hecho, si os fijáis, justo al milímetro hay muchas zonas que se quedan a punto pero no llegan a tocarlo, hasta que el precio dice, vale, ahora ya tengo que tomar esa liquidez de arriba, y simplemente tendríamos que colocar ahí nuestro stop loss. ¿Y hasta dónde? Hasta 1, la zona de demanda de la parte de abajo, porque ahí siempre vamos a tener una zona de resistencia, y otra parte pues hasta esa mitad o un poquito antes, como os decía, pues de la mitad de esa zona de demanda si la hemos colocado bien. Por supuesto, aquí podemos acompañar con price action, con rupturas estructurales, con rangos más pequeños, y ocurre, si os fijáis, exactamente lo mismo pero en más pequeño, como quien dice. Aquí volveríamos a entrar en el rango para después caer. Esta sería pues la vela anterior a la de activación, es decir, cogeríamos aquí el precio hacia abajo, volveríamos a tener esta operación, pero luego, ¿qué ocurre? Si como veis marcamos bien el rango, esta es la primera vela que cierra por debajo del rango. ¿Qué esperamos? Pues simplemente tenemos en cuenta pues la vela anterior a la activación, y aquí, como veis, cogeríamos el precio a la baja. Como siempre, yo prefiero ajustar un poquito más a esos order block estructurales, ¿vale? Coger ambas velas si los mínimos o máximos están cercanos, si vemos algún tipo de indecisión, o en este caso si bajáramos a 5 minutos seguramente veríamos esa indecisión, ¿vale? Entonces cogeríamos aquí y volveríamos a hacer lo mismo. Aquí podríamos esperar aquí hasta ruptura, etcétera, etcétera. Pero como veis, dentro de un rango las cosas son mucho más sencillas. En este caso de aquí, ¿qué pasa? Que hemos roto estos máximos anteriores. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Buscamos shorts? Bueno, podríamos, al ver este reingreso, al romper este ranguito, podríamos buscar este short, pero ¿qué ocurre? Que como hemos marcado unos mínimos más altos, también deberemos buscar esa estructura alcista. Por eso, tomamos esto de aquí, esperamos, como os hemos explicado, esa operación alcista, y ya con todas estas confirmaciones lógicas y técnicas podemos disfrutar de nuestras ganancias. Por otra parte, lo que hace muchísima gente es, después de detectar el rango y estas zonas principales, marcarían las zonas de debajo del rango como zonas de demanda y esperarían ahí todo el rato a todas las operaciones que se dieran en ese punto para lanzar longs, y por la parte de arriba exactamente lo mismo. Detectarían esa zona, en este caso de supply, para todas las veces que el precio llegara ahí, esperar esos shorts hasta que cambiara la estructura, como por ejemplo aquí marcando estos máximos más altos que estos, con lo cual ya sabríamos que este short, aunque se diera simplemente por el reingreso al rango por teoría, no podría llevarnos más lejos de seguramente esta zona de aquí. Pero bueno, ¿veis cómo así se ven las cosas mucho más sencillas? Obviamente necesitáis mucha práctica para llegar a entender así el mercado, pero yo creo que este vídeo es un avance para todos aquellos que necesitabais entender mejor cuándo buscar esas operaciones realmente de supply and demand, ¿vale? Ayudaros de los rangos, ayudaros del volumen de este indicador en concreto, que va muy bien exactamente para esto y es gratuito. Y luego, si queréis llevar vuestro trading al siguiente nivel con nuestros indicadores institucionales privados, que como veis os marcan perfectamente esas mejores zonas de compra y de venta, os dejaremos un enlace en la descripción para que podáis obtener una oferta que haremos durante esta semana, donde podréis tenerlos durante 3 meses por un precio mucho menor al habitual, de hecho mucho menos que a mitad de precio, ¿vale? Así que aprovechadlo todos aquellos que queráis, y por supuesto, si os ha gustado toda esta información, dejadnos un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.